Welcome to the Gray Zone. It's Max Blumenthal. Bienvenidos a The Gray Zone. Soy Max Blumenthal. Bajo la dirección del secretario de Estado Marco Rubio y del presidente Donald Trump, el régimen estadounidense ha lanzado una enorme demostración militar de fuerza en el Caribe, dirigida contra Venezuela y su gobierno de orientación socialista. Bajo el dudoso pretexto del llamado narcoterrorismo, el ejército estadounidense ha atacado hasta ahora 7 pequeñas embarcaciones, matando a decenas de personas sin justificación legal alguna. Entre los muertos hay 2 ciudadanos de Trinidad y Tobago, cuyas familias exigen ahora pruebas de que estuvieran implicados en absoluto en el tráfico de drogas. Aunque sus propios ciudadanos son ejecutados en el mar, la primera ministra de Trinidad, Kamla Persad-Bissessar, ha apoyado con entusiasmo los ataques de Estados Unidos y ha respaldado su inminente guerra para un cambio de régimen en Venezuela. Para hablar sobre la militarización estadounidense del Caribe y los esfuerzos a lo largo de los años por resistirla, hablé con uno de los líderes sindicales y activistas progresistas más importantes de Trinidad, David Abdullah. El 16 de octubre, Abdullah ayudó a encabezar una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Puerto España, como parte de una serie de acciones en toda la región que exigían el fin de la violenta ofensiva de Washington. David Abdullah, líder político del Movimiento por la Justicia Social y miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Regional de los Pueblos del Caribe. Bienvenido a The Gray Zone. Muchas gracias por invitarme, Max. Es un placer ser entrevistado por The Gray Zone una vez más. Sí, es un placer volver a verte. Creo que nos conocimos en 2022 en Barbados, en un momento realmente trascendental. Te entrevistamos entonces, y pienso que muchos de los comentarios que nos hiciste en aquel momento anticipaban la situación actual, en la que parece que Estados Unidos está decidido a fracturar la integración regional en el Caribe y a socavar a los estados independientes que han resistido durante décadas. Quisiera que hablaras sobre tu acción reciente, creo que fue el 16 de octubre, frente a la Embajada de Estados Unidos. Fue una protesta encabezada por la Asamblea de los Pueblos del Caribe, como parte de una jornada internacional en defensa del Caribe. Cuéntanos sobre esa acción y qué tipo de impacto esperabas tener en la política local y regional. Sí, gracias. La Asamblea de los Pueblos del Caribe, el Comité Ejecutivo Regional, se reunió hace ya bastante tiempo, alrededor de finales de agosto, para debatir lo que empezaba a desarrollarse con el despliegue masivo de recursos militares en el sur del Caribe. Decidimos emitir una declaración exigiendo que el Caribe siga siendo una zona de paz y que no haya intervención militar. La distribuimos y pedimos a la gente que la firmara y hemos conseguido que más de 500 personas la suscriban. También señalamos que fijaríamos una fecha concreta, un día regional de acción, y finalmente decidimos que sería el 16 de octubre. Así que aquí, en Trinidad y Tobago, como miembro del Comité Ejecutivo Regional y uno de los miembros fundadores de la Asamblea de los Pueblos del Caribe, celebramos una rueda de prensa frente a la Embajada de Estados Unidos. En realidad, fue al otro lado de la calle de la Embajada, pero el edificio se veía claramente detrás de nosotros. Representantes de organizaciones de la sociedad civil y algunos ciudadanos preocupados de Trinidad y Tobago asistieron a la rueda de prensa. Los medios de comunicación estuvieron presentes en un número considerable y reiteramos nuestra posición. También hicimos un llamamiento a la primera ministra de Trinidad y Tobago para que retire la postura que ha estado manteniendo, que el Caribe no es una zona de paz. Esperábamos llevar a cabo acciones en toda la región. Ese día, el 16, recibí informes de que había actividades en Granada. Hubo una protesta en St. George, la capital.
se emitieron declaraciones de organizaciones de Santa Lucía y de San Vicente y las Granadinas. Barbados se suponía que iba a hacer algo. Creo que llegaron un poco tarde. La República Dominicana celebró una rueda de prensa y hubo actividades en varios otros territorios del Caribe. En San Martín, uno de los miembros del movimiento One State Martin dedicó su programa de radio ese día al tema del Caribe como zona de paz. Así que Jamaica emitió una declaración conjunta de varias organizaciones y también hubo un piquete o protesta frente a la Embajada de Estados Unidos. Creo que eso realmente empezó a poner algunas cosas en marcha. Eso fue el jueves, y el sábado por la tarde, CARICOM, finalmente, después de muchos meses, publicó una declaración en la que todos los Estados miembros de CARICOM, con la excepción de Trinidad y Tobago, reiteraron la posición de que el Caribe debe ser una zona de paz, una postura de larga data de CARICOM. Así que creo que las acciones que tomamos ayudaron a impulsar a los líderes de CARICOM a tomar algún tipo de medida. El Partido Nacional del Pueblo, que es el partido de la oposición en Jamaica, también emitió una declaración, creo que fue el viernes o el sábado. Así que ha habido un cierto desarrollo, una especie de impulso en esta cuestión. Y esto ha sido importante a la luz de lo que ocurrió en la Casa Blanca el miércoles, el día antes de nuestra jornada de acción, porque fue ese miércoles, como sabes, cuando el señor Trump dijo abiertamente que estaba enviando agentes de la CIA a Venezuela. Altos funcionarios de la administración admitieron, no necesariamente por nombre, pero sí admitieron que el plan era un cambio de régimen en Venezuela. Así que el momento de nuestra jornada de acción, no sabíamos que eso saldría en el New York Times el miércoles, resultó ser afortunado. Bueno, quiero hablar contigo sobre tu primer ministro y la zona de paz un poco más adelante, pero antes quería abordar algunos detalles. Hubo un ataque en las cuevas, donde, según tengo entendido, 2 ciudadanos trinitenses fueron asesinados por el ejército estadounidense en un barco pesquero. Sus familias negaron que fueran narcotraficantes. ¿Quiénes eran? ¿Qué se dice sobre quiénes eran? ¿Podrían haber sido migrantes? Y aunque hubieran sido narcotraficantes, la mayoría de la gente en Trinidad y Tobago apó la pena de muerte sin juicio para ellos. ¿Cuál es la reacción de Hiblisu? Sí. Bueno, estaban en un barco que fue alcanzado por uno de los drones militares de Estados Unidos o lo que fuera, y el barco explotó. Ahora Estados Unidos afirma que ocurrió en aguas internacionales. No tenemos pruebas de dónde exactamente tuvo lugar ese ataque. No fue cerca de Trinidad y Tobago. Las Cuevas es una aldea en la costa norte de Trinidad, así que no fue en las cuevas, pero uno de los hombres era de esa zona. Las familias dijeron que los hombres eran pescadores, pero que habían estado fuera del país durante bastante tiempo. Habían ido a Colombia y estaban intentando regresar a Trinidad. Según uno de los familiares, consiguieron un pasaje en un barco que regresaba a Trinidad. Ahora bien, no sabemos exactamente qué estaban haciendo, porque hay personas que son pescadores, pero que también se dedican al contrabando. Esto lleva ocurriendo años, porque Venezuela está muy cerca de Trinidad, no en la costa norte, sino en nuestra costa oeste. Algunos de los pescadores de allí pescan en aguas venezolanas, y los pescadores venezolanos a veces entran en las nuestras. Hay un movimiento constante de personas de un lado a otro, y el contrabando lleva produciéndose desde hace 60 o 70 años. Antes la gente solía contrabandear whisky y alcohol ilegales, así que siempre ha existido un comercio ilegal históricamente. También hay que reconocer que hubo una migración de venezolanos a Trinidad como parte de la mano de obra para nuestras plantaciones de cacao, y la comunidad venezolana más antigua aquí es conocida como los cocopayos. Formaba parte de eso. Y muchas de nuestras tradiciones culturales, bueno, se acerca la Navidad,
y uno de los alimentos básicos de la Navidad son los pasteles, que por supuesto provienen de la cultura venezolana. La música navideña es el parang, que también viene de Venezuela. Así que hemos tenido esa migración. Hubo una migración mucho más antigua de pueblos indígenas que se remonta a muchos cientos de años. Así que siempre ha existido ese movimiento. Ha habido trinitenses y otras personas del Caribe anglófono que fueron a trabajar a Venezuela, en Maracaibo, en los campos petroleros y demás, y algunos han estado viviendo en Caracas. Yo mismo fui una vez a Venezuela y me recogió en el aeropuerto un trinitense, bueno, más de una vez, en 2 ocasiones, taxistas trinitenses. Estos tipos nacieron en Trinidad, pero habían estado viviendo en Venezuela. En la primera ocasión en que eso ocurrió, él me llevó con otros trinitenses que conocía y visitamos hogares de trinitenses. Son personas que han estado viviendo en Venezuela durante décadas y están completamente integradas en la sociedad venezolana. Así que ha existido ese movimiento. Pero en los últimos 15 o 20 años, el tema del narcotráfico se ha convertido en un problema. Así que cuando se oye que estos tipos estaban en Colombia o en Venezuela, la familia decía que estaban trabajando allí para ganarse la vida. No conocemos los hechos reales, y no voy a especular si eran inocentes de cualquier actividad delictiva o culpables de alguna. Pero independientemente de lo que estuvieran haciendo, no se les puede ejecutar sumariamente. No se mata a la gente así. Incluso en una guerra entre 2 naciones que se han declarado oficialmente la guerra, si capturas a soldados enemigos, combatientes enemigos, no puedes alinearlos contra una pared y ejecutarlos por un pelotón de fusilamiento. Eso es un crimen de guerra, y por lo tanto no se puede matar a personas en alta mar. Es claramente un delito. La manera de tratar con personas que puedan estar involucradas en actividades ilegales es detener las embarcaciones en las que se encuentran, arrestarlas si están implicadas en actividades ilegales o si hay objetos ilegales en la embarcación. Se las lleva ante un tribunal, se presentan pruebas, se les acusa, son condenadas y luego cumplen su pena. Esa ha sido la norma. Esa es la norma del Estado de Derecho. Y eso es lo que se supone que debe ocurrir. Por supuesto, hemos tenido una ola de migración desde Venezuela que comenzó alrededor de 2018 debido a las sanciones impuestas a ese país. Así que muchas personas llegaron a Trinidad y Tobago, algunas legalmente, pero la mayoría de forma ilegal. En un momento se les permitió registrarse, lo que les dio la posibilidad de trabajar legalmente en Trinidad y Tobago. Muchos no se registraron, y el periodo de registro establecido por el gobierno terminó. Hubo una prórroga, pero después no se volvió a extender. Por lo tanto, hay muchas personas aquí que entraron ilegalmente. Algunas han sido víctimas de trata, así que también existe el problema de la trata de personas. Todas estas cuestiones deben abordarse conforme a la ley, no mediante ejecuciones sumarias en alta mar. Eso es ilegal. Y con estos ataques, quiero decir, también vimos un ataque a un barco colombiano que mostraba una señal de socorro. Básicamente había derivado hacia la zona de ataque de Estados Unidos. ¿Cree que Estados Unidos está ampliando el alcance del conflicto más allá de Venezuela, adentrándose en el Caribe? Trump amenazó ayer al presidente colombiano Gustavo Petro. ¿Se extenderá esto? Bueno, el presidente de Colombia hace unas 3 o 4 semanas emitió una declaración muy importante cuando dijo que cualquier intento de intervención militar en Venezuela para provocar un cambio de régimen desestabilizaría no solo a Venezuela, sino a toda América Latina, especialmente la parte norte, obviamente. También se estaba refiriendo a Colombia. Así que existe una seria preocupación de que podría haber un impacto dependiendo de lo que haga Estados Unidos. Aquí, en Trinidad y Tobago, también hay preocupación de que si hubiera una guerra en el país vecino, si Estados Unidos atacara a Venezuela y generara otro periodo de gran inestabilidad e inseguridad para los ciudadanos venezolanos, podría producirse otra ola de migración hacia Trinidad.
Y eso tiene implicaciones para Trinidad y Tobago en cuanto a nuestra capacidad para ofrecer empleo, servicios sociales y otro tipo de apoyo a esas personas. Por tanto, cualquier intervención militar en Venezuela desestabilizará no solo a Venezuela, sino también a otros países del Caribe y, por supuesto, de América Latina. Es un tanto irónico. La administración más antiinmigrante de la historia moderna está aplicando una política que casi con certeza generará una oleada masiva de migración. Supongo que la mayoría se dirigirá hacia el norte. Su primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, no solo ha respaldado la farsa presidencial de Juan Guaidó, que fue un intento de cambio de régimen iniciado en 2019, sino que ahora apoya plenamente la demostración de fuerza militar de Estados Unidos en el Caribe contra Venezuela. ¿Por qué adopta esta postura? Y supongo que su partido también la comparte. Sí, quiero decir, el hecho de que ella adopte ahora la posición que está adoptando, tienes razón, es coherente. No coherente en el buen sentido, sino en el malo, pero es coherente con su postura desde que reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, lo cual, por supuesto, fue una farsa, pero formaba parte de la política estadounidense y por tanto apoyó al Grupo de Lima que se había creado. Hubo un par de países caribeños, países de la CARICOM, que quedaron atrapados en ese Grupo de Lima cuando Trump invitó a algunos jefes de gobierno de la CARICOM en aquel momento a reunirse con él en Mar-a-Lago. Y así eligió a dedo a quienes habrían apoyado una posición política de Estados Unidos. En ese momento, el primer ministro de Santa Lucía, que posteriormente perdió las elecciones. Santa Lucía fue miembro del Grupo de Lima hasta que cambió el gobierno. Luego estaban, creo, las Bahamas, Guyana en ese momento, y quizá otro más, Haití, debido a la situación precaria de Haití. Así que existía esa división dentro de CARICOM y también se reflejó en la OEA, donde esos países de CARICOM adoptaron posiciones a favor de otorgar el asiento al representante de Juan Guaidó en el Consejo de la OEA, lo cual fue un completo fracaso. Se aprobó, pero se basaba en una falsedad. Sin embargo, el entonces secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue cómplice de esa maniobra política. Y así, la señora Persad-Bissessar se alineó en esa dirección, probablemente pensando que ese sería el rumbo que tomarían América Latina y el Caribe. Pero, por supuesto, desde entonces las cosas han cambiado. Aparte de que el presidente Maduro ha consolidado su fuerza política en Venezuela a través de muchas elecciones, no solo una. Hubo elecciones de gobernadores, elecciones municipales, elecciones de parlamentarios, además de las presidenciales, todas las cuales fueron ganadas por el PSUV y el gran polo de otros partidos alineados con el PSUV. Esto significó que políticamente pudo consolidar el poder. Pero la economía de Venezuela también ha mejorado significativamente en los últimos años. Algunos de los problemas que los ciudadanos venezolanos estaban experimentando, graves dificultades económicas, se han aliviado en cierta medida. A nivel personal, aparte de que la economía nacional estuviera mal, la gente afrontaba grandes penurias en sus hogares. Y fue eso, Guaidó en la derecha, y la intensificación de las sanciones estadounidenses contra Venezuela, la incautación de los activos de PDVSA, la empresa Citgo en Estados Unidos y otros bienes, lo que realmente asfixió a Venezuela. Las cosas eran difíciles, y fue en esos momentos cuando quizá ella pensó que todo se movería hacia la derecha, que Juan Guaidó lograría efectivamente un cambio de régimen, especialmente porque Bolsonaro estaba en el gobierno en ese momento y demás. Así que sin duda la derecha era más dominante hace 5 o 6 años. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado. En Honduras hubo una líder progresista, Xiomara Castro, que ganó las elecciones. Lula ganó en Brasil. Así que ha habido cambios porque la dinámica en América Latina y el Caribe sigue en curso. Hay una lucha constante entre la izquierda y la derecha,
entre las fuerzas progresistas y las fuerzas reaccionarias, e incluso entre fuerzas de extrema derecha y neofascistas. En el Caribe, en Santa Lucía, también hubo un cambio de gobierno, y así sucesivamente. Así que, en esas circunstancias, lo que es básicamente reafirmar tu posición. Ahora bien, creo que parte de su cálculo, y puedo estar equivocado, es que cuando el señor Trump ganó las elecciones, ella fue muy efusiva en sus felicitaciones. De hecho, dijo que Biden era demasiado woke y que se había ido demasiado lejos en una dirección con la DEI. Imagínate, pensaba que Biden había ido demasiado lejos con la diversidad, la equidad y la inclusión. Y dijo que Trump era lo que Estados Unidos necesitaba, lo que el pueblo estadounidense necesitaba. No sé si la gente que se manifestó el día de King estaría de acuerdo con eso. Pero en fin, ella tenía claramente una posición de derechas, en apoyo de las políticas de Donald Trump, no solo a nivel internacional, sino también interno. Y ya sabes, sí, hizo esa declaración antes de convertirse en primera ministra. Y sí, los líderes de partidos y gobiernos suelen felicitar a los nuevos dirigentes y desearles lo mejor. Pero eso no significa necesariamente que respaldes las políticas de ese partido o líder en sus asuntos internos. Tampoco criticas al líder saliente por sus políticas, no cuando se supone que eres uno de los dirigentes nacionales. Así que eso claramente una señal de dirección que amor. Por tanto, no sortuder avda cuando der de hauthopes bud. Sabes, ella en realidad pidió que Estados Unidos sancionara a Trinidad y Tobago y a nuestro entonces primer ministro, el Dr. Rowley, cuando Delcy Rodríguez visitó Trinidad y Tobago durante la COVID. Y la señora Bissessar afirmó que la vicepresidenta Rodríguez vino a Trinidad en un avión sancionado por Estados Unidos. Por supuesto, esas son sanciones unilaterales, que son ilegítimas, porque no se pueden imponer sanciones unilaterales de esa manera. No es coherente con ninguna decisión de la ONU. Así que, como el avión estaba sancionado, ella dijo que Trinidad y Tobago también debía ser sancionado, y así sucesivamente. Una apelación a la Embajada de Estados Unidos aquí y todo eso. Así que su política exterior ha sido consistentemente mala. Así que la primera ministra, Kamala Persad-Bissessar, cuando estaba en la oposición, pidió sanciones contra su propio país. Eso es correcto. Cuando hizo esa declaración, emitió una en saca en chal, dice que era un intercomunista. Sí, creo que eso encaja bastante con la definición de un quinta columnista. Puede situar a la primera ministra Kamala Persad-Bissessar y a su partido en el contexto de los intentos de Estados Unidos y Occidente por socavar la integración regional y la soberanía en el Caribe y por apuntalar internamente a sus aliados empresariales y sindicatos amarillos dentro de países como Trinidad y Tobago. Sí, el UNC cuenta principalmente con apoyo, porque la política de Trinidad y Tobago, la política partidista y la política electoral, se basa en gran medida en la etnicidad. Hemos tenido dos partidos principales. Uno de ellos ha cambiado de nombre con el tiempo, pero en esencia apela a la misma base étnica. Su partido, el Congreso Nacional Unido, y sus predecesores suelen obtener su apoyo de la población indo, es decir, de origen indio-asiático, mientras que el Movimiento Nacional del Pueblo suele recibir su apoyo de la población afro de Trinidad, y así sucesivamente. La política de Tobago es ligeramente diferente, porque existe un sentimiento de nacionalismo tobaguense, y el UN no participa en la política de Tobago. El liderazgo político de la población indo, en momentos clave, no ha sido necesariamente fuerte en cuanto a la integración regional. No me refiero a todo momento, pero en ciertos momentos clave no ha mostrado una postura firme respecto a la integración regional. Parte de la razón de ello es que consideran a Trinidad, Guyana y Surinam
como Stex Pustin Fuvdal Thuimagen i Zepfgamem. Dicho, Guyana en Sibukpichur por Sudan for Mal Trinidad. Larger percentage populations of Indians than Trinidad has, but they would see regional integration. Pero verían la integración regional en el contexto de Jamaica, Barbados y las islas más pequeñas. Aunque esas islas tienen una población reducida, si las sumas, la población afrocaribeña es mayor que la indocaribeña. Y por eso existe cierta reticencia respecto a algunos aspectos de la integración regional. Ahora bien, esto no tiene mucho sentido. Es decir, ella hizo una declaración, Trinidad y Tobago primero, ya sabes, algo como América primero. Así que dijo, Trinidad y Tobago primero. Lo cual está bien si se entiende que el mayor mercado de exportación de Trinidad y Tobago para nuestro sector de hidrocarburos no regional es el mercado químico. En fin, estabas en Barbados cuando me viste, hace 3 años. Cuando vas a un supermercado en Barbados, la mayoría de los productos que no provienen de Estados Unidos, el Reino Unido u otros lugares se fabrican en Trinidad y Tobago. Los cereales de desayuno, los zumos, la mayonesa, el ketchup, los refrescos y demás se producen en Trinidad. Los detergentes domésticos se fabrican en Trinidad y Tobago. Así que, en realidad, Trinidad y Tobago primero también significa que hay que mantener una relación sólida con la CARICOM. No tiene sentido debilitar esa relación. Y cuando ella fue primera ministra entre 2010 y 2015, hizo una declaración que resultó bastante ofensiva para otros países de la CARICOM, porque Trinidad y Tobago, históricamente, ya que nuestra economía era más fuerte que la de los demás, solía proporcionar cierto nivel de apoyo económico a los países de la CARICOM. Y ella dijo que Trinidad y Tobago no era un cajero automático, no una máquina bancaria automática en la que uno pudiera simplemente introducir su tarjeta y sacar dinero. Eso resultó bastante ofensivo para los países de la CARICOM y llevó un tiempo restablecer la relación entre Trinidad y Tobago y el resto de la CARICOM. Ahora bien, en este contexto, la CARICOM emitió un comunicado el sábado 17 de octubre, el primer comunicado de la CARICOM, y reafirmó la posición de que la CARICOM debía ser una zona de paz. Sin embargo, Trinidad y Tobago jugó su posición. Así que, una vez más, has visto a Trinidad y Tobago adoptar una posición diferente del resto de CARICOM. Y esto no es bueno para todo el proceso de integración regional, porque los estados miembros individuales de CARICOM no son fuertes. Somos pequeños estados insulares. Económicamente, no somos poderosos y, por supuesto, militarmente, somos aún más débiles. Pero como CARICOM, podemos hablar con la voz de 14 estados miembros en organismos como la OEA o las Naciones Unidas. Así que como bloque de países tenemos una voz significativa, y eso se vuelve importante en los asuntos internacionales. Exacto. Los estados del Caribe por sí solos pueden ser fácilmente aislados y explotados por su poderoso vecino del norte, pero juntos representan una población muy grande con un enorme potencial humano, muchos recursos, poder industrial, como dijiste, petróleo. Trinidad tiene mucho petróleo. Así que este ha sido, en cierto modo, el llamado de atención y la esencia de la CARICOM, que se formó fue en 1974. 1973, sí. Reunir todos estos recursos es integración regional. ¿Puedes hablar sobre la historia de los intentos de integración y el papel de Estados Unidos en fomentar la fragmentación mediante iniciativas como el Grupo de Lima o el golpe contra Jean-Bertrand Aristide en Haití? Y quizá comentar dónde crees que está el futuro de esta iniciativa de la CARICOM. Sí, bueno, la fuerza impulsora inicial de la integración caribeña, la integración antillana, porque estábamos hablando de los territorios de habla inglesa del Caribe, surgió en las décadas de 1930 y 1940 a partir del movimiento obrero radical, el movimiento de base de los trabajadores. Exigían que no hubiera sufragio adulto,
o derecho al voto, sin autogobierno o independencia, y que no hubiera autogobierno sin federación. Así que el movimiento obrero de base de los años 30 y 40 veía la viabilidad de la democracia, el derecho al voto, en el contexto de la independencia, pero consideraba que esa independencia solo sería viable en el contexto de la federación, de la integración antillana. Esa agenda fue implementada parcialmente por los británicos a finales de la década de 1950, pero no con el enfoque radical que tenía el movimiento obrero. Los británicos no querían unas Indias occidentales fuertes, unidas, federadas e independientes. Así que seguíamos siendo colonias, una federación colonial, y eso trajo sus propios problemas cuando se desintegró. Luego tuvimos países que se independizaron en el 62. Jamaica, el 6 de agosto, de ser tumogre indithauthra, y Postrodinia Badavalar, Endrimas, San. Ahora bien, cuando los primeros 4 se independizaron, tuvimos lo que se conocía como el Área de Libre Comercio del Caribe, o CARIFTA. Así que todavía existía un intento de colaboración económica entre los países recién independizados. Luego, CARIFTA dio paso a CARICOM con el Tratado de Chaguaramas. Chaguaramas es significativo porque fue una antigua base estadounidense, cedida a los norteamericanos cuando Trinidad era una colonia durante la Segunda Guerra Mundial por los británicos. Por tanto, había todo un sentimiento de nacionalismo en Trinidad y Tobago en torno a Chaguaramas, y la primera capital federal de la Federación de las Indias Occidentales debía ser Chaguaramas. Así que había un simbolismo en retirar una base estadounidense que había sido otorgada por el poder colonial británico. Se convirtió en parte de la identidad de la integración caribeña y antillana. El Tratado de Chaguaramas estableció la CARICOM, y el tratado revisado fue más allá al crear el mercado y la economía únicos del Caribe. Esto ha sido muy importante. Pero el punto más débil de la integración llegó muchos años atrás, en octubre, tras el asesinato de Maurice Bishop, Jackie Kreft y otros, el 19 de octubre de 1983, en Granada. Eso puso fin a la Revolución Granadina cuando fueron martirizados, cuando fueron asesinados. Y eso destruyó la Revolución Granadina. Y unos días después, el 25 de octubre, con la connivencia y el apoyo de los jefes de gobierno de CARICOM, Eugenia Charles de Dominica, Tom Adams de Barbados, Edward Siga de Jamaica y otros, Estados Unidos invadió Granada. Otros jefes de CARICOM buscaban una intervención de CARICOM en Granada, no una intervención militar, sino una intervención política que habría hecho que Bernard Cord, Hudson Austin y los demás que habían llevado a cabo el asesinato de Bishop y sus colegas renunciaran al poder y permitieran una transición hacia otra forma de democracia en Granada. Varios gobiernos de CARICOM, George Chambers de Trinidad y Tobago, George Price de Belice, Lyndon Pindling de las Bahamas y Forbes Burnham de Guyana, apoyaron esa iniciativa de CARICOM. Y mientras se reunían en Trinidad, en el Hotel Hilton de Trinidad, en una cumbre especial de emergencia, Eugenia Charles, Seaga y los demás estaban hablando con Washington y traicionando a sus colegas de CARICOM. Eso dividió gravemente a CARICOM, porque Eugenia salió volando de Trinidad y fue a Washington, poniéndose del lado de Reagan para dar legitimidad, entre comillas, a la invasión estadounidense. Eso dividió profundamente a CARICOM y tardó alrededor de una década en recuperar un sentido de coherencia y un impulso hacia adelante. Ese fue el peor momento. Y luego, por supuesto, surgió el Grupo de Lima y demás, y ahora tenemos esta situación. Pero Trinidad y Tobago se mantiene más o menos por su cuenta, aunque Guyana vacila, al igual que Jamaica, como también lo haría Haití. El golpe de Estado contra Aristide no tuvo el mismo efecto divisorio, porque la mayoría de los países de CARICOM apoyaron a Aristide y buscaron que regresara al cargo. Y sé que el Sindicato de Trabajadores del Petróleo, en Trinidad y Tobago, también se manifestó abiertamente en contra de ese golpe.
Yes, I was one of the leaders of the Oil Fields Workers Trade Sí, Union. fui uno de los líderes del Sindicato de Trabajadores de los Campos Petrolíferos durante ese periodo. Y sí, el movimiento sindical históricamente ha adoptado posturas progresistas, como lo hizo en 1983 en apoyo a Maurice antes de que fuera asesinado. No tengo tiempo ahora para entrar en todos esos detalles. Esa será una historia para otra conversación. Pero sí, los sindicatos históricamente han adoptado posturas progresistas muy firmes. Ahora, en este momento, varios de esos sindicatos, incluido el Sindicato de Trabajadores de los Campos Petrolíferos, forman parte de esta coalición de intereses con la señora Persad Bissessar y el UNC. Por tanto, sus voces son mucho más moderadas y matizadas en este momento en torno a la cuestión del Caribe. Han dicho que sí, el Caribe debe ser una zona de paz, pero sus posturas son más matizadas. Y por eso, como líder del MSJ, estamos tomando la iniciativa y la Asamblea de los Pueblos del Caribe también está al frente. Caribbean people is also out front. Right. Can Correcto. you talk about the zone Y puedes hablar sobre la zona de paz y explicar qué significa. Fue declarada por la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en 2014. ¿Cuáles fueron las implicaciones de esa declaración? ¿Y cómo pueden hacerse valer ahora frente a la demostración de fuerza militar de Estados Unidos? the U.S. military show of force? Yeah, and I got something just today from Sí, y hoy mismo recibí algo de un amigo en común, el embajador David Comishong, de Barbados, quien rastreó, y yo no lo sabía, la historia de la zona de paz, hasta una resolución que fue presentada en la OEA por el Gobierno Revolucionario del Pueblo de Granada, dirigido en aquel momento por Maurice Bishop, por supuesto. Y esa resolución, que fue aprobada por la OEA, identificaba al Caribe como una zona de paz. Quiero decir, voy a intentar conseguirte una cita exacta. I'm just going to try and get the quote accurately for you. This is what the OAS resolution. Esto es lo que resolvió la resolución de la OEA de 1979, que Granada logró impulsar con éxito en la organización. Cito: expresar su profunda preocupación por el aumento de la tensión en la subregión del Caribe, resultado del incremento reciente de la actividad militar en el área del Caribe, repudiar el concepto de la región o de cualquiera de sus subregiones como esfera de influencia de cualquier potencia, subrayar su apoyo a los principios del pluralismo ideológico y la coexistencia pacífica, que son esenciales para la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región. Y en cuarto lugar, exhortar a todos los estados a reconocer la región como una zona de paz y a dedicar todos sus esfuerzos en los foros regionales e internacionales apropiados al avance de este concepto. To the advancement of this concept. So it goes back to 1979. I wasn't aware Así que esto se remonta a 1979. No era consciente de ello, o si lo recordaba en aquel momento sin duda lo había olvidado. Pero después de eso, hubo un discurso muy importante de Errol Barrow en 1986 como primer ministro de Barbados, ante los jefes de gobierno de la CARICOM, en el que citó a Eric Williams, que ya había fallecido entonces, y se refirió al discurso de Williams sobre la agenda colonial e imperial que nuestra región ha experimentado a lo largo de los años. Y Barrow dijo que debíamos ser una zona de paz. Eso fue en 1986. Así que ha habido una larga tradición de países de la CARICOM que afirman que debemos ser una zona de paz, lo cual precede a la resolución de la CELAC en, ¿cuándo fue? ¿2006, 2007 o después de eso? 2007 or after that. 2014, creo. I think. 2014, yeah, sorry, 2014. 2014, sí. Y la CARICOM ha aprobado resoluciones para que la región sea una zona de paz. Después de 1986, no tengo todos los detalles, pero en varias reuniones de jefes de gobierno de la CARICOM se pueden ver en sus declaraciones referencias a la zona de paz como una posición política principal de la CARICOM. Principal policy position of CARICOM. That's fascinating. I want to ask you about something Eso es fascinante. happened without Quiero preguntarte sobre algo que ha ocurrido sin mucho alboroto y que no entiendo del todo. in light of A la luz de lo que parece estar haciendo la administración Trump con Venezuela, pursuing regime change. buscar un cambio de régimen por la fuerza, al mismo tiempo han emitido una licencia a través del Departamento del Tesoro que permite a Trinidad y Tobago
mediante Shell y sus socios, negociar el desarrollo del yacimiento de gas Dragon, que se encuentra en aguas venezolanas. Esto permite mantener conversaciones formales con PDVSA, la empresa estatal petrolera de Venezuela, hasta abril de 2026. Entonces, ¿cómo es posible que esto ocurra mientras Estados Unidos busca esencialmente destruir la economía venezolana mediante un bloqueo naval? Yes, so several things. The previous government. Sí. Bien, varias cosas. El gobierno anterior había negociado durante varios años con Venezuela para que la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago, con Shell como empresa operadora, produjera gas del yacimiento Dragon. Esto era importante porque ese yacimiento de gas, el yacimiento Dragon, se encuentra completamente dentro de las aguas territoriales venezolanas. Por lo tanto, Trinidad y Tobago necesitaba obtener el acuerdo de Venezuela para que el gas pudiera extraerse y transportarse por tubería hasta Trinidad, donde sería procesado en nuestras plantas, de amoníaco, metanol y GNL, y luego una parte del valor de lo procesado tendría que devolverse a Venezuela. Cuando Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela, eso significó que si Trinidad y Tobago, ya fuera la Compañía Nacional de Gas o Shell, al ser una multinacional, intentaban llevar adelante ese acuerdo con Venezuela, podríamos ser sancionados por Estados Unidos por participar en actividades económicas con Venezuela. Por ello, el gobierno de Trinidad y Tobago, el anterior, negoció una licencia de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Negociaron una licencia que habría permitido la producción efectiva de gas del yacimiento Dragon por parte de la Compañía Nacional de Gas y Shell. Los términos de esa licencia de la OFAC, tal como fueron negociados por Trinidad y Tobago con Estados Unidos, eran aceptables para Venezuela. En otras palabras, el gobierno venezolano dijo, de acuerdo, y hubo negociaciones de ida y vuelta. Pero los términos iniciales de la licencia de la OFAC no satisfacían a Venezuela. Y luego, el gobierno renegoció los términos con Estados Unidos y los modificó hasta el punto en que Venezuela dijo, de acuerdo, permitiremos que Trinidad y Tobago produzcan el gas. Ahora bien, eso significaba que Estados Unidos no quería que ningún beneficio financiero de esa producción de gas llegara al gobierno venezolano. Así que hubo que encontrar formas y medios para que Venezuela se beneficiara de su gas, de su riqueza, es su gas, su riqueza, sin que Estados Unidos dijera que se había ido demasiado lejos. Hubo, por tanto, negociaciones delicadas. Lo que ocurrió después fue que poco después de que Trump asumiera el cargo, canceló la licencia de la OFAC que la administración Obama había negociado y acordado. Y el gobierno de Persad Bissessar, de hecho, ella misma, el día que juró el cargo o al día siguiente dijo, el proyecto del gas Dragón está muerto, ya no lo estamos considerando. Estamos considerando el gas de Granada, Guyana y Surinam, un gas que no existe en este momento, no de inmediato. Así que aquí, ella obtiene una licencia de la OFAC del Departamento del Tesoro. Pero no es para producir gas como lo fue la licencia anterior de la OFAC. Es para permitir que Trinidad y Tobago y Shell negocien ahora con Venezuela. Venezuela ya nos ha concedido una licencia de 30 años, pero no permitirá la producción a menos que se beneficie de manera tangible. Y no sabemos cuáles son los términos de esta licencia de la OFAC. En otras palabras, dicen esos términos que solo se puede negociar con Venezuela de tal manera que Venezuela no obtenga nada o muy poco, en cuyo caso los venezolanos dirán, no, vete al infierno. No puedes entrar en Dragon y demás. Así que de eso trata esa nueva licencia. Ahora bien, podría ser, posiblemente, que el sucesor de la señora Persad Bissessar considere que su apoyo al despliegue militar estadounidense y su respaldo a Trump en tantos otros aspectos permitirán que Trinidad y Tobago obtenga una licencia de la OFAC. Pero también hay que negociar con Venezuela. Y si ha estado en guerra verbal con Venezuela,
y apoya lo que Estados Unidos está haciendo contra Venezuela, entonces no sé cómo Caracas va a tratar al gobierno de Trinidad y Tobago de manera lo suficientemente favorable como para permitir que Trinidad y Tobago produzca gas en Dragon. Y no se trata solo de Dragon. Hay dos yacimientos transfronterizos, los campos Coquina Manakin y Loran Manatee. Coquina Manakin and the Lorraine Manatee fields. Now those fields cross-border means that Ahora bien, esos yacimientos transfronterizos significan que hay un yacimiento de gas bajo el mar, pero que se extiende más allá de cualquier territorio en particular. Así, la frontera territorial entre Trinidad y Tobago y Venezuela divide esos yacimientos de gas. Lo que Trinidad y Tobago logró fue negociar con Venezuela para producir el gas en nuestro lado de la frontera. Y los venezolanos dijeron, de acuerdo, produzcan en su lado de la frontera hasta cierto volumen que corresponde a su parte del yacimiento en el lado de Trinidad. Esos yacimientos transfronterizos también podrían ahora estar en riesgo de no producirse, dada la relación actual entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Lamento haberme extendido tanto, pero intento explicar a sus espectadores algunos de los detalles de estos asuntos. No, es interesante. Siempre me es confuso cómo Estados Unidos puede conceder licencias a Chevron para refinar petróleo en Texas, mientras al mismo tiempo libra una guerra económica contra Venezuela. Sí, y puedo decirte por qué, Max. Porque las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos siempre se diseñaron para refinar crudo pesado procedente de Venezuela. Por eso Citgo tenía tantas refinerías en la costa del Golfo. Y dado que la política energética de Trump se está alejando de las energías renovables, solar y demás, necesitan que esas refinerías de la costa del Golfo funcionen a plena capacidad. La única manera de lograrlo es obtener crudo de Venezuela, así que necesitaban que Chevron produjera el crudo. Es tan sencillo como eso. Y por supuesto, al ser Chevron una empresa estadounidense, tenía cierto peso en la Casa Blanca. Beneficia a Chevron, beneficia a Estados Unidos, pero también beneficia a Venezuela, porque Venezuela también obtiene algún beneficio de ello. Sí, es contradictorio, pero en cierto modo comprensible desde esa perspectiva. Circulaba un informe en Estados Unidos a través del New York Times, y no sé cuánto crédito darle. Parecía que podría haber sido filtrado por la inteligencia estadounidense, que el presidente venezolano Nicolás Maduro había ofrecido a Trump y a Estados Unidos todo el paquete. Ya sabes, podéis tener acceso a nuestros minerales y todo tipo de acuerdos sobre el petróleo, y echaremos a China y Rusia a un lado. Podéis tenerlo todo, siempre que dejéis de presionar por un cambio de régimen. Y de nuevo, no sé si eso es cierto, pero ha dejado a mucha gente preguntándose qué es lo que Trump y Rubio realmente quieren en Venezuela. Y creo que hay un componente ideológico que trasciende la apropiación de recursos, la descarada apropiación de recursos, que sabemos que está en juego aquí. Es que Venezuela ha sido realmente un motor para las fuerzas progresistas de la región, en todo el Caribe y América Latina. Y ha sostenido a Cuba, que también ha sido un nodo central en la proyección de poder blando hacia los movimientos progresistas. Entonces, ¿estás de acuerdo con esa evaluación? ¿Con que hay algo más amplio aquí, relacionado con destruir el chavismo? Y puedes abordar el papel que ha desempeñado Venezuela en la proyección de poder blando en toda la región, en apoyo de la izquierda. Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo. De hecho, creo que hay una diferencia entre Trump y Rubio en cuanto a sus objetivos políticos. Rubio sería evidentemente el más ideológico. Así es. Y Rubio, creo, quiere un cambio de régimen en Venezuela para debilitar también a Cuba, porque uno de sus principales objetivos, obviamente, es poner fin a la revolución cubana. Tiene una fijación con eso, proveniente de la comunidad de Miami, de la que forma parte. Y eso también incluye a Nicaragua. Así que creo que Rubio está impulsando esa agenda en una dirección.
Trump puede estar perfectamente dispuesto a llegar a un acuerdo. Ahora bien, estoy seguro de que Maduro lo entiende y por tanto también está dispuesto a negociar. Pero no va a entregarle todo, ni la cocina ni los armarios. No me imagino al presidente Maduro vendiendo toda la riqueza y los activos soberanos de Venezuela solo para mantenerse en el poder. No lo veo. Tampoco veo a su partido, el PSUV, aceptando o permitiendo eso. Como privatizar PDVSA. Algo así es fuera de toda consideración. Ciertamente lo creo, pero podría haber acuerdos que permitieran a Estados Unidos obtener más petróleo de Venezuela para satisfacer sus necesidades energéticas o lo que fuera. Ese tipo de acuerdos bien podrían tener lugar. También hubo acuerdos sobre el retorno de inmigrantes venezolanos desde Estados Unidos a Venezuela. Aviones venezolanos, Conviasa, la aerolínea venezolana, salían de Estados Unidos, recogían a venezolanos y los llevaban de regreso a su país. Así que no era como si no hubiera diálogo o interacción en absoluto. De hecho, el presidente tenía un enviado especial para Venezuela, no recuerdo su nombre ahora, pero un enviado especial que hace apenas 2 semanas estuvo allí y luego se marchó abruptamente. Richard Grenell. Exacto, eso es. Y luego, hace unas 2 semanas, Trump dijo, de acuerdo, se acabó eso. Hemos terminado con ese tipo de cosas. Así que supongo que la línea de Rubio podría haber resonado con más fuerza en su oído en términos de cambio de régimen que de intentar llegar a algún tipo de acuerdo con Venezuela. Así que esperaremos a ver cómo evolucionan esas dos tendencias diferentes si es que son distintas. Solo lo supongo desde la distancia. Pero suponiendo que existan dos tendencias, ¿cuál de ellas se vuelve dominante? ¿Y en qué momento? O si en realidad son la misma, una y la misma en cuanto a su objetivo. Ciertamente, creo que un cambio de régimen en Venezuela tendrá importantes repercusiones para Cuba y Nicaragua, y serán negativas. Cuba está bajo una presión extrema en este momento debido a las sanciones, el bloqueo y también a esta ficticia inclusión de Cuba entre los países acusados de patrocinar el terrorismo. La economía cubana está siendo realmente estrangulada y los cubanos se enfrentan a graves dificultades. Por eso, mientras nos centramos en Venezuela y le extendemos nuestra solidaridad, debemos hacer lo mismo con Cuba en este momento. Ahora bien, Venezuela a lo largo de los años, inicialmente bajo el presidente Chávez, sí tuvo una importante labor de acercamiento a los países del Caribe. Existía Petrocaribe, que permitía a los países del Caribe comprar productos petrolíferos refinados, gasolina y demás, a precio de mercado, pero con un descuento significativo. Así que en realidad no pagaban el precio completo de mercado. La transacción se basaba en el precio de mercado, pero pagaban menos, un precio subvencionado. Esa diferencia debía ser reembolsada por los países caribeños en otros bienes y servicios. Podían, por ejemplo, vender a Venezuela otros bienes y servicios. Cuba, por ejemplo, proporcionó muchos servicios médicos y similares para compensar la diferencia de precio. Otros países de la CARICOM no tenían esa capacidad. Por tanto, existe en realidad una deuda oficial con Venezuela en el marco del Acuerdo Petrocaribe. Trinidad y Tobago no participó porque en ese momento teníamos nuestra propia refinería que producía nuestros propios productos. En realidad, yo intentaba que los venezolanos consideraran, de forma indirecta, porque entonces no tenía una línea directa con ellos, que Trinidad y Tobago formara parte del acuerdo de Petrocaribe, haciendo que Venezuela suministrara crudo a la refinería de Trinidad, que era de propiedad estatal. Trinidad refinaría los productos y los enviaría a los países de la CARICOM. Venezuela habría pagado a Trinidad una tarifa por el procesamiento o el paso del crudo por la refinería. Así, nuestra refinería se habría beneficiado y los países de la CARICOM seguirían recibiendo los productos refinados bajo el acuerdo de precios con Venezuela.
So they would have gotten it at their price. So it would have been a win. Así que lo habrían conseguido a su precio, de modo que habría sido una situación en la que todos ganaban, una triple victoria, pero eso no funcionó. Así que Trinidad y Tobago quedó fuera. En realidad, Trinidad y Tobago perdió como resultado de Petrocaribe, porque perdimos parte del mercado de CARICOM, que era nuestro mercado de refinados. Pero eso ya es agua pasada. Luego, otra cosa que hicieron Venezuela y Cuba fue la Operación Milagro, en la que miles de ciudadanos de CARICOM fueron trasladados por Venezuela a Cuba para someterse a operaciones de cataratas y otras cirugías oculares en un hospital cubano especializado en oftalmología. Miles de caribeños se beneficiaron de eso. Y por supuesto, hubo otras cosas. Cuba, por supuesto, ha hecho y sigue haciendo una enorme labor en cuanto a becas a nivel universitario para ciudadanos del Caribe y de la CARICOM, así como a través de las brigadas médicas cubanas que continúan operando en toda la región. De hecho, Estados Unidos sancionó a algunos funcionarios, incluido un ministro del gobierno de Granada, por el papel que desempeñaron al organizar la presencia de las brigadas médicas cubanas, profesionales de la salud, en ese país. También han amenazado con sancionar a otros funcionarios y tecnócratas de gobiernos de la CARICOM, así como a servidores y empleados públicos, si participan en esas actividades. Así que, por supuesto, ha habido una solidaridad constante entre la CARICOM y Cuba, y también entre la CARICOM y Venezuela. Bueno, David Abdullah, muchísimas gracias por esta fascinante mirada a la historia de la región y por tu análisis de la crisis actual. Antes de terminar, ¿hay algo más que te gustaría añadir? No necesariamente. Lo siento. Espero que no hayas captado demasiado ruido de fondo. Están haciendo obras en la casa de mi vecino de al lado, así que espero que eso no se haya colado ni haya afectado a la conversación que hemos tenido. No, hemos abarcado mucho terreno. Y solo quiero decir que apreciamos todo el trabajo que estás haciendo, Max, en The Gray Zone, poniendo información y análisis al alcance de públicos cada vez más amplios. Tenemos que contrarrestar la narrativa dominante, que a su vez está siendo cuestionada, porque incluso en los canales de televisión por cable principales de Estados Unidos, MSNBC, CNN, están planteando preguntas sobre lo que está haciendo el ejército en el sur del Caribe, los ataques a embarcaciones y los asesinatos. Han dicho que eso es extrajudicial. Así que creo que cuanto más se difunda el mensaje y la gente comprenda la realidad, mayor será la solidaridad que se construya. Eso es lo necesario para evitar, o al menos hacer que se lo piensen dos veces, a quienes en Washington puedan estar considerando o planificando algún tipo de cambio de régimen en Venezuela o en cualquier otro país. Así que gracias. Bueno, gracias. Y por supuesto, es increíble ver a todas estas cadenas corporativas y a los demócratas corporativos empezar de repente a plantear preguntas e introducir resoluciones en el Senado, oponiéndose a esta maniobra de cambio de régimen, cuando la apoyaban hace solo unos años. Pero nosotros siempre hemos sido coherentes en nuestra oposición al cambio de régimen, entendiendo hacia dónde se dirigía y las consecuencias desastrosas que tendría. Hemos sido coherentes en The Gray Zone. Y creo que en una época de tanta manipulación, la divulgación es un acto revolucionario. Así que en eso estamos comprometidos. Y realmente te agradecemos tu tiempo y tu ayuda para difundir esta información de una manera tan clara. David Abdullah, líder político del Movimiento por la Justicia Social y miembro del Comité Ejecutivo de la Asamblea Regional de los Pueblos del Caribe, te agradecemos mucho que te hayas unido a nosotros en The Gray Zone. Muchas gracias. Solidaridad para siempre. En palabras de Maurice Bishop, no está medio trasero de nadie.